Bueno, ahora la verdad que lujo por partida doble, ¿no? Porque comenzamos a hablar con el coronel Roberto Velasco, Occidente en Jaque, ya cuatro capítulos, ¿eh? Y coronel, hablamos del enemigo interno que tiene Occidente. Nos está quedando en el tintero todavía el enemigo externo, ese eje geopolítico, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y algún otro que por ahí está en la vuelta, que le están haciendo la guerra económica, la guerra tecnológica, la guerra geográfica, bélica a Occidente, ¿no? OTAN, evidentemente empieza todo con esa invasión de Rusia a Ucrania, que se cronifica en el tiempo y va generando muchas condiciones, ¿no? Y condicionamientos. Vamos a llegar ahí. Está con nosotros el coronel Alfredo Bravo. Hoy estoy protegido yo, estoy bastante protegido. Nació en 1965, también académico, igual que el coronel Velasco. Estoy hablando con dos eminencias de lo que es el análisis militar, geopolítico, el análisis histórico desde las disciplinas militares, pero desde las disciplinas militares ya académicas, científicas. Por ejemplo, el coronel Alfredo Bravo egresó de la Escuela Militar como alférez en 1987, es diplomado en Estado Mayor y licenciado en Ciencias Militares, profesor de historia, al igual que Velasco, pero profesor de historia de los conflictos armados, ¿viste? Acá un lujo hablar con el Bravo, ¿no? De conflictos armados hoy, en este momento, en esta geoestrategia política, ambos, ambos cursos por el Instituto Militar de Estudios Superiores. Ejerce la docencia en historia militar en el mencionado instituto. Es miembro del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay. Coronel Rolando Laguarda Trías. Fue, fue desplegado en las operaciones de mantenimiento de la paz en el Reino de Camboya y las repúblicas de Mozambique, de Haití y la Democrática del Congo. Pasó a retiro militar como coronel en 2020. De todo un poco, coronel. ¿Qué más le falta? ¿Alguna otra licenciatura? ¿Algún doctorado más? ¿Cuántos libros lleva ya publicado? No, no, no. ¿No? Uno solo, Uno solo. uno solo, a impulso del coronel Velasco que bueno, uno se impulsó al otro y nos largamos a esa aventura de escribir un libro que yo en realidad pensaba, perdón, buenas tardes a toda la audiencia, este, y simplemente lo que yo pensaba escribir algún día, que era un poco el objetivo era sobre la historia nacional y la época artiguista o la historia militar nacional, ¿verdad? Y Perfecto. bueno, y surgió esa idea con el coronel Velasco que nos empezamos a impulsar uno con el otro y tratar de dar un aporte o una visión del punto de vista de dos militares Ujú. de los eventos que habían ocurrido, o mejor dicho, ese camino o ese transitar que llevó a los eventos que ocurrieron en 1973. Es un largo, es el libro que escribimos juntos, es el único, capaz Camino al que hay 73, ¿verdad? Camino al 73, la soberanía amenazada, donde en realidad un poco tratamos de dar otra visión. Otra visión no, yo creo que es simplemente clarificar las visiones que están todas puestas arriba de la mesa, ¿no? Claro, claro, Que no estamos inventando claro. absolutamente nada, lo único que salimos un poco de parte del relato, ¿no? De todos los actores, porque en esto no es solamente la izquierda que ha tenido un relato, también ha tenido un relato los partidos tradicionales, ¿verdad? De encapsular el golpe de Estado en los eventos, si fue en junio, en febrero, si fue el 1 de febrero, el 9, o si fue en diciembre del 72, Claro. o fue a mitad del 72. No, nosotros arrancamos con esto en los orígenes, se podría decir, y todavía nos quedamos cortos, pero marcamos un punto de inflexión que es 1921 con el nacimiento del Partido Comunista de Uruguay, Ujú. y ahí de alguna manera, y no quisimos ir para atrás, porque podríamos haber arrancado en, Y- 1900, en 1865, cuando aparecen los primeros sindicatos Mm. en el Uruguay, ¿verdad? Sindicatos que vamos a entender eh, perdón que me expanda un poco, pero que es un elemento natural en la relación laboral, Sí, pero claro. cuando es maquiavélico, no voy a usar tampoco el término maquiavélico para que tampoco se dibuje, cuando es de alguna manera eh, manipulado en forma intencional y atado a ideologías, como en aquel momento, porque lamentablemente los primeros sindicatos
no tenían una razón laboral más que nada, sino tenían un peso ideológico Ujú. apoyado en el marxismo, Mm. fundado por viejos o no tan viejos, inmigrantes venidos de Europa, ¿verdad? Que Muchos venían anarquistas italianos había. exactamente, porque hay que recordar de 1865, Mm. hacía poco tiempo que había estallado la revolución, las revoluciones en toda Europa en 1848, las revoluciones socialistas marxistas, Sí, ¿verdad? A través del documento de exacto, Marx, del manifiesto comunista con exacto. Marx, Engels y Bakunin. Entonces, pero volviendo al tema del libro, saltando nuevamente en el tiempo, arrancamos ahí. Y bueno, y ese transitar desde 1921 con el segundo mojón, ¿verdad? Que puede haber sido sin lugar a duda la Revolución Cubana. Y bueno, no, la eclosión no fue en el 73, no fue por arte de magia. No, Ya no, es un lo, proceso largo, no es un proceso extenso que se viene dando, y por eso estamos hablando de este Occidente en jaque. Un gusto, coronel, realmente conversar con igualmente, usted, bienvenido. Respecto a ese libro, yo la reseña que tengo, estoy en el DB, habla de un libro, está en Mercado Libre, lo pueden encontrar, está en librerías, no es caro tampoco, Camino al 73, escrito por los coroneles Roberto Velasco y Alfredo Bravo. Es un libro que pretende una perspectiva histórica, desde el rigor histórico, conjuga todas las visiones y da, digamos, un amplio abanico de perspectivas que no le preocupa tanto la periodización, digamos, de si fue acá o allá un golpe, sino los motivos, las causas, las explicaciones, incluso desde el punto de vista de las filosofías imperantes, los grupos armados del momento, estaban convencidos de que, bueno, y ahí como dice el coronel, es largo. Siempre en historia se nos enseña, al menos yo recuerdo cuando estudiábamos historia en preparatorio, luego ya la historia del derecho, hay que ir a los antecedentes. Están los antecedentes llamados inmediatos y los antecedentes más remotos, ¿no? Los antecedentes inmediatos. Hablando de Occidente, el Occidente de hoy, podemos hacer un rápido repaso, lo veníamos haciendo con el coronel Velasco, se acordará Roberto, un sí. repaso así rapidísimo. Si a uno le preguntaran, a ver, defíname Occidente, ¿para usted qué es? Porque es la pregunta de orden, si estamos hablando de Occidente en jaque en este ciclo, bueno, tenemos que primero empezar a explicarnos de qué se trata, qué es Occidente para uno, ¿no? Para nosotros. Cada quien tiene su visión, obviamente, coronel, y la riqueza de variedad o de matices, yo creo que hace a la gran unidad democrática, ¿no? La capacidad de discutir con razones, con fundamentos. Si yo le preguntara, para usted, ¿qué es Occidente? ¿Qué me respondería? Bueno, Tratando de ser breve, ¿no? sí, 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 sí. Occidente es el resultado de un proceso, ¿verdad? Filosófico religioso, sin lugar a dudas, que si bien es cierto puede haber comenzado con la civilización judía, ¿verdad? Pero básicamente podríamos decir que ese crisol de lo que donde la base estaría en el Mare Nostrum, ¿no? En el mar Mediterráneo. Ujú. En ese hilo conductor que es Grecia, ¿verdad? Roma y posteriormente España, sin lugar a dudas, vinculado a la religión católica, apostólica romana. Esa es la cuna de Occidente, ¿verdad? Donde alcanza el punto culminante, quizás contraposición, ¿verdad? Con la caída de Constantinopla, por Mm. un lado surgiendo otra cultura no menos importante en la historia de la humanidad, que es la musulmana o la islámica, islamista, pero sí Occidente en ese momento, ¿verdad? Es que alcanza de alguna manera el apogeo, ¿verdad? Donde hasta que, y digo hasta ahí porque ahí es cuando yo tengo, obviamente, es una opinión, pero donde comienza la fractura, ¿verdad? Ujú. De ese espíritu católico que era el que de alguna manera aglutinaba y marcó, ¿verdad? Toda una posición. Eso es para mí humildemente lo que es Occidente. Y más allá de después de lo que posteriormente surgió la reforma y la contrarreforma y la lucha religiosa, que fue lo que se fue fracturando y de alguna manera generando subculturas. Pero algo que define Occidente
más allá de esas diferencias, es en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en 1914, mm, cuando en esa Navidad hay un momento que los alemanes empiezan a cantar Noche de amor, noche de paz, mm. y los ingleses del otro lado le contestan en otro idioma, y paran las hostilidades en una forma totalmente natural y espiritual, porque en las guerras, lamentablemente, que es una actividad humana que nadie, por más que querramos, la vamos a impedir, porque nació con el hombre y va a Sí, desaparecer con el hombre, sí, ¿verdad? sí. Eso es triste, pero es así y hay que asumirlo. Mm. Y por eso hay que trabajar en pos de la paz, ¿verdad? Porque no se va a poder, es la mejor forma. Y uno de los elementos de la paz es mantener el equilibrio. Hago una acotación, Mm, es esa búsqueda siempre de mantener el equilibrio. Pero volviendo a ese evento, mm, sin lugar a duda que ahí, por espontaneidad, los hombres que se estaban matando un rato antes sí, pararon sí. y hubo algo Eh, que los hizo unirse. Entonces, eso de alguna manera es ese mundo occidental y cristiano. Qué ejemplo, ¿no? Y tengo uno más para agregarle una anécdota de esa Primera Guerra Mundial de trinchera, cuando hacen un pacto, dos batallones, ¿no? Ingleses y alemanes, hicieron un pacto ¿para qué? Para jugar al fútbol. Claro, ese evento. Jugaron Ese al es el- fútbol, y después el otro día se siguieron ese- combatiendo en trinchera. fue todo un tema con sus luces y sus sombras, pero fue Sí, así, o sea, naturalmente, sí, sí. sí, sí. Ahora, coronel, y después le damos paso al coronel Velasco. ¿Usted considera que Occidente tiene su pináculo, su punto culminante con ese desarrollo ya del catolicismo como la gran religión aglutinante a través de muchos siglos, ¿no? Hablamos de esa escolástica, 11 siglos, ¿no? Yo acá haría un punto de inflexión y yo diría que Occidente sigue hasta la fecha con un punto histórico de inflexión para mí trascendental, que es el Renacimiento. Con esa reforma que se da en el Renacimiento alemán, con la invención del linotipo, la imprenta, hoy hablamos con el coronel, la masificación a través del libro, la democratización del conocimiento, la primera vulgata, la Biblia traducida al alemán, y ahí comienza un espíritu colectivo en Occidente del afán por el conocimiento científico, rescatando aquellas viejas academias y la escuela platónica y la academia aristotélica, y volviendo al pensamiento filosófico como un sistema de pensamiento de la condición humana. Y ahí, como hablamos con usted hoy, off the record, aparece ese espíritu en el siglo XVIII ya, ¿no? Para algunos renacimiento tardío, para otros ya es el inicio de la modernidad. Después del 16, 17, nombres propios, ¿no? Estamos hablando Giordano Bruno, Kepler, Newton, Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, la humanización del conocimiento, el conocimiento como el epicentro de la vida humana, y luego, en el siglo XVIII, el enciclopedismo. Señores, los ingleses, ¿no? La enciclopedia británica, sale un tal Diderot en Francia y dice, nosotros no podemos ser menos, tenemos que tener enciclopedia. Y allá lo hacen incluso con un cura, ¿no? Con un teólogo que inspira también esa enciclopedia. ¿Qué quiere decir enciclopedismo? Eran las enciclopedias que publicaban todo lo que estaba harto comprobado y corroborado por la comunidad científica, que era conocimiento científico. Usted abría una enciclopedia y tenía anatomía humana, la geografía, historia, biología, química, ¿no? Biología molecular, ciencias naturales, matemática, física, autores, libros, o sea, todo era un compendio de conocimiento. Señores, esta cantidad de tomos, esto es el resumen del conocimiento científico que estaba canonizado, estandarizado a través de la universidad. Eso es Occidente. Occidente es ese espíritu de liberación del ser humano a través del conocimiento, ¿no? Y la búsqueda y el afán de racionalizar para encontrar la paz. Con un pequeño detalle ahí, Mm, que quizás es lo que capaz que yo tengo un pequeño disenso. Eh, Ahí se cometió quizás, la primer soberbia del ser humano. Y es pensar que en esa enciclopedia lo que no estaba ahí no iba a estar en ningún lado. ujú, Ese detalle, ¿verdad? Que marcó, que creo que es esa obsesión por lo científico, porque ese enciclopedismo, ese iluminismo, ¿verdad? Que de alguna manera, como hablamos hace un ratito, mm, como que, si bien es cierto, volvimos a los clásicos, pero borramos todo lo que se hablaba de la Edad Media, como que, bueno, que está ese famoso tema del oscurantismo, mm, cuando uno analiza acá, digo, esto yo no soy experto en la Edad Media, vuelvo a aclarar, hay muchas cosas que recién a esta edad y a esta altura de mi vida y con un poco más de tiempo
estoy tratando de leer, no de estudiar, pero por lo menos interiorizar. Y uno encuentra que 1000 años de historia y se simplifica en la Edad Media en los castillos o en la época feudal. Y estamos hablando de que es muy amplio. Claro, Pero, y nos olvidamos, y se olvidó, perdón, ese iluminismo se olvidó de la escuela de Salamanca. Se olvidó todo se olvidaron de que al final de la Edad Media y comienzo de ese renacimiento aparecen las universidades. Esos claro, centros, esos centros bueno, lo acabaste de decir tú hace un ratito, claro, ¿verdad? claro, Pero, claro. pero como que mucho pensamiento se reseteó. Podríamos hablar de que el iluminismo fue quizás para bien o para mal, depende como, no estamos hablando si fue tan bien o tan mal, pero para mí tuvo su desliz negativo, pero fue el primer reseteo. Sí, claro. Hay cosas que no se hablan más y no se tocan más, y a partir de ahora esto es así. Y esa búsqueda, esa obsesión por la búsqueda de la verdad, porque a veces queremos buscar tanto la verdad que le buscamos el pelo al huevo, ¿verdad? Y Mm, a veces nos empezamos a entreverar o empantanar y lo hemos hablado en estos días justamente contigo, de la cantidad de opiniones y visiones que había en ese momento de riqueza, de verdad, de buscar el conocimiento científico, pero que muchas veces se contradecían, ¿verdad? O en vez de complementar, algunos se complementaban y otros se contradecían, o se debatían, que no está mal, por supuesto, porque ahí está el libre albedrío, ¿no? Que lo hablamos claro, claro, también. y fue una eh, época fermental además, pero esa época tan fermental del 18, bueno, después el 19 ya con el racionalismo, el positivismo, este, ha sido el caldo de cultivo del conocimiento científico que tenemos, no cabe duda. sin Hubiera sido lugar a dudas. imposible. E incluso agrego algo. El conocimiento científico, hoy por hoy, el científico, está absolutamente cohesionado a través de los paradigmas científicos de la epistemología. O sea, hoy la comunidad científica sabe de lo que habla, ya no discrepan, o sea, se sabe lo que es científico, un paper científico sabe lo que es. Después están los charla baratas, ¿no? Los charlatanes que salen a decir cosas, qué sé yo. Pero usted ingresa a cualquier comunidad científica y le dice, no, esto es así, así, así. Se ha avanzado tanto en el conocimiento científico a raíz de todo ese proceso caótico fermental que tiene un punto débil que es, creo yo, el que ahora está provocando estas complejidades, que es la ética del comportamiento en el conocimiento. Porque ese desembarazarse de la ética, para mí Kant fue el más claro en eso, habló de una ética, y entonces esa ética deslindándola de cualquier religión. Porque lo que entendió Occidente es que tenía que deslindarse de una religión, no solo de la católica, de cualquier religión, sino que tenía que ir hacia la espiritualidad, ¿no? Hacia algo más profundo y espiritual. Pero no lo entendió. Terminó en el afán de buscar y buscar esa verdad que usted dice y que de pronto se entró a confundir. Hasta que estandariza eso. Si la pero hoy esta comunidad científica que ya está más consolidada, está siendo combatida por una comunidad culturosa, de una ideología de poder político y de Estado, ¿no? Que viene del estructuralismo en adelante y el postestructuralismo, instalando el conocimiento no es más la observación de los fenómenos, medirlos, cuantificar, ¿no? Comprobarlos empíricamente, son los estándares de la ciencia. No, ya no, el conocimiento no es más la búsqueda del objeto y la descripción del objeto del fenómeno. No, son convenciones culturales, estamos condicionados por la estructura del idioma. Y ahí se nos complicó. ¿Cómo le va, coronel? Le doy la palabra, así comparte acá con el colega. No, no, estaba escuchando, es muy interesante. Bravo siempre es un hombre este, muy puntilloso, muy exacto en sus apreciaciones, Sí, y sí. normalmente hace Diana cuando tira. Este, sí, ¿saben lo que pasa hoy, el día de hoy? La tecnología ha liberalizado tanto, ahora dicen democratizar, tanto el conocimiento científico. Y si usted el médico le dice, mire que tiene creatinina, tipo entra en Google, Consumí muchas creatinina, galletitas tiqui, 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 y abajo aparece un individuo que le dice, bueno, para combatir el exceso de creatinina, tiene que comer arándanos, repollo, zanahoria y jugo de tomate. y ahí está
la superchería de la que advirtió Carl Sagan cuando dijo, el mundo se va a complicar más con las aperturas informáticas, decía él, digitales, porque, mira lo que decía, el común de la gente, la superstición de la gente va a ser la misma, va a replicar, no vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer la misma humanidad que vamos a extender con otra tecnología lo que son. Va a estar el Claro, conventillo, que yo digo, va a estar el cante, entonces va a estar aquel ¿no? que dice, no, lo que pasa... Y Claro, después están los pensamientos mágicos, ¿no? claro. Es No, que el problema pasa, aparte, todos hoy por hoy queremos ser matemáticos, ingenieros, arquitectos, abogados, escritores. Queremos ser multirol eh, y somos físicamente limitados. no se puede, no, no, Es claro. imposible. Siempre quisimos serlo. Sí, No, no, La pero ahora condición sí, humana, lo que pasa que ahora es, la tecnología ahora la puso en un grado superlativo. y ahora, coronel, yo creo que Entonces, lo que se quiere ser es simular que se es. Ya no interesa el conocimiento. Ahora, yo quiero aparentar que sé de matemática, que sé de historia, que soy esto, que soy lo claro, otro, pero no, ¿qué yo hace? creo que el conocimiento no lo busca, la mayoría de la gente con severidad. Son muy Con pocos la los que son reforma realmente educativa el otro día hubo un problema, enamorados de una eso. discusión grande, Sí, porque habían puesto entre las fuentes para estudiar el Rincón del Vago. Como dice el fue, nombre, el Rincón del Vago. sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Con el idioma que hablamos hoy, coronel, claro, si tenemos un idioma tan rico como el nuestro, desgraciadamente es así. claro. ¿Sabe lo Entonces, que decía todos los... Fontana Rosa en una Ahora, cumbre de la lengua? Fontana Rosa dice, se calcula que nuestro idioma castellano nos puede permitir emplear una combinación por lo menos de 1.500 a 3.000 vocablos por día, porque tiene sí, 85.000. ¿Saben cuánto usan los jóvenes? Dice, porque yo tengo hijas, decía él, y hijos, y ya hace años atrás, ¿eh? Se moría de risa todo el mundo. Un crack el negro Fontana Rosa, ¿no? Decía, hoy veo que ellos hablan de, che, vos sabés que el coso, porque la cosa el otro día me claro, dijo, claro, no vale la pena, ¿viste? Porque la piba, qué cosa, ¿no? Entonces el tipo dice, y yo les contaba y utilizaban 25 vocablos por día. Me daba miedo, dice. Porque ¿y claro, estos muchachos cómo van a aprender a pensar utilizando 25 vocablos con un idioma que nos permite hasta 1.500? claro. ¿Qué cosa, no? Terminaba diciendo el hombre haciendo un Claro. hombre. Pero ya hablaba de eso Fontana Rosa. Mire que estamos hablando de un Fontana Rosa de comienzo del siglo XXI, dando una conferencia sobre ese tema. Sí, 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 pero mire, pero hoy por hoy es así. Eh, Este, ¿Cómo es tal cosa? Preguntar a Google. Sí. Agarra el celular, pone Google, pone Discúlpeme la pregunta que lo apure. y trae la respuesta. Resumiendo, de acuerdo a lo que hablamos con usted en la primera media hora, lo que estamos hablando ahora con el coronel Alfredo Bravo. Estamos tratando de discernir el enemigo interno que tiene Occidente, ¿no? Yo creo que hay dos grandes dimensiones que Occidente enfrenta, ese enemigo interno y el externo. Si concebimos que Occidente sigue siendo ese proyecto de una paz a través de la racionalidad y del conocimiento y de la convivencia aceptando nuestras libertades individuales, eso es lo que yo considero que es Occidente, entonces complejo, ¿no? Universo que es porque Occidente es historia, geografía, lo hablamos con usted, coronel, es idioma, es filosofía, es la filosofía griega, es el imperio romano y la consolidación de todo ese mundo griego que lo traen, lo occidentalizan, el derecho romano, la concepción de la república, es la iglesia y sus valores, es la iglesia en su decadencia y el renacimiento que va en el afán científico, y hoy por hoy es una comunidad científica, un occidente que tiene todo eso, tiene las democracias, tiene los sistemas de Estados de Derecho, las libertades que se supone que se defienden, muy combatidas por ideologías colectivistas ya, ideologías que no tienen nada que ver con esto que estamos hablando, que es todo este postestructuralismo neomarxista, los derechos colectivos, los derechos de género, el feminismo radical, la economía de diseño, ¿no? El intervencionismo estatal a ultranza. Ese es un enemigo, creo yo, de ese proyecto mucho más liberador, más pacífico. Y después está el enemigo externo del cual tendríamos que hablar, que es ese eje que tampoco tiene nada que ver con el nuestro. ¿Qué tendrá que ver la civilización china, que es milenaria, maravillosa, tiene sus cosas muy a favor y en contra, pero no tiene nada que ver, no es compatible? Rusia tampoco, no ha vivido la ¿Se democracia, no acuerda tiene... cuando el otro día estábamos hablando, yo decía que es bicéfalo, es un frente bicéfalo? ¿Por qué es Sí, bicéfalo? Rusia y China tienen un hilo conductor que es fundamental, que es Marx. Uno interpreta a Marx por intermedio de Lenin y el otro por intermedio de Mao Zedong o Mao Zedong, pero son los dos marxistas. Entonces exacto, tienen un gran punto de contacto de la base filosófica de él. exacto. El otro, que es la otra cabeza, que es el Islam.
que, como dice usted, parte de la base que el enemigo de mi amigo, ¿verdad? Es mi enemigo. Y fue el enemigo de Occidente que nos conquistó durante 8 siglos. Entonces tenemos el Islam, una de las cabezas, que llegado el momento, según el desarrollo de los acontecimientos, que no va a ser ahora, si es que triunfan, van a chocar entre ellos, Sí, porque son incompatibles, son un matrimonio por conveniencia. sí, yo le llamo el club de matones. ¿Se acuerda del club de los mafiosos? Mientras Claro, tenemos sí, un enemigo en común, somos todos amigos. claro, Después, al que claro. no Pero sirve, es lo un vamos matrimonio por sacando. conveniencia. Sí, Tenemos que matar a todos los judíos y destruir a Estados Unidos. Ese es el eje del mal. exacto, Es el diablo y su hijo. exacto, ¿Verdad? Entonces, exacto. ya está. Sí, 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 Eso es lo que los une. exacto. Que en definitiva es ¿Para qué Estados los quiere Unidos destruir? y todos los países centrales de Occidente que son los que integran la Y OTAN. el resto, vasallos, Sí, como en la Edad Media, vasallos. sí, ¿Y cómo es el vasallaje? Igual que en la Edad Media. No van con los tanques, ni con los barcos, ni con los cañones, pero van con el préstamo, con la claro, infraestructura, claro. le dan la plata y después usted no puede pagar. Entonces va pagando como el señor feudal lo que puede y el señor feudal es dueño de haciendas y de ganados y de todo. Y de su vida, y claro. Está, está pasando en Europa, Sí. Bélgica, Alemania, En ya Inglaterra tienen ahora limitan la crianza de ganado. superpuertos y super aeropuertos construidos por los chinos. Seguro, seguro. ¿Eh? Está pasando, fíjese, porque los chinos, dijo Napoleón, no despierten a los chinos. Y los ¿Eh? despertaron. Y Quino también hizo referencia con Mafalda a los chinos y los despertaron. ¿Y qué hizo? Reflotó su viejo sueño de la ruta de la seda, pero ahora es mundial, no es europeo. Ujú. Sí, ¿Qué país llegó primero en Centroamérica? Panamá, claro, porque está el canal. claro, claro, Y ahora está financiando el canal interoceánico en México. claro. Está financiando. Y Sí, quería sí. hacer uno en Nicaragua también. Y en el sur de Argentina también. Un puerto, Un puerto, una gran base un portuaria. puerto. Ya tienen la base. Sí, pero Estados Unidos vino con Mondo Sur y le dijo, paren la mano con eso. Claro. Y la pararon por ahora, Sí, pero, sí, sí. Por pero ahora. por ahora. Pero Argentina está en la gran bolsa de la ruta de la seda Uf, porque le debe mucha plata a China. claro, claro. Muchísima plata. Y Argentina está en una situación económica que es disparatada. Y un ¿Verdad? Un país que es país la con los joya de la cuatro corona. climas tan rico, con energía y todo, Claro, claro. no pueden comer prácticamente. Casi el 50% de pobres tienen. 6%, el otro día miraba 6 millones de indigentes, 13 millones de pobres, Ah, solo 6 millones desde el año 2011 trabajan en el mercado en blanco, o sea, el mercado laboral. Es un país que eh, está Este, colapsado, es un desastre. entonces, Pero bueno, es, es un tema para... Es Eh, la eh, aplicación científica de Sun Tzu. sí, El después quiero. mejor general que gana la guerra, la gana sin combatir. Sí, exacto, exacto. Y ataca a tu enemigo cuando está en una posición débil. Putin se ve que no leyó a Sun Tzu, no lo leyó. No, Napoleón sí, pero Putin Claro, no. porque cuando leía el otro día a Sun Tzu decía, lo Claro, peor que puede hacer un ejército que está pensando en invadir es invadir las ciudades, no hay que invadir ciudades. claro. Y el Pero ejército dice Sun muy tonto Tzu, es el que gana sin lo pelear. hicieron los americanos. Si rompes la ciudad, te sale más caro. Porque primero Claro. la rompes, te mata un montón de gente y después la tenés que construir de vuelta. Y además que de usted de invasor pasa a ser invadido, Entonces, porque la gente de la ciudad la conoce, la van a defender a ultranza, claro, conocen el entonces territorio. Bueno, pero los rusos nunca fueron buenos en temas bélicos, ¿no? no, ellos siguen con la filosofía de la Segunda Guerra Mundial, Sí, la teoría del frente. sí. Mucha gente en un espacio, en un frente reducido con una gran profundidad y un rollo de fuego adelante. Y su gran O sea que no le fracasó. y su gran yo amigo, el estratega, el frío, ¿no? Su gran amigo Claro, es el Klim. si Sí, sí, si coronel. me permite, sí, Sí. bravo. no, Se ríe. como siempre, algunas disensiones. Usted Brillante. discrepe que le Sí, hace sí, bien el sí, Pero sí. coronel. yo soy usted disculpe, capaz que soy la piedra en el zapato. No, 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 está no, bien, no, está bien. está bien. A ver los puntos de discordia, hay que plantear. No, ciertas cosas que me parece que en ese occidente, ¿verdad? Que hoy, para vincularlo un poco a lo que hablábamos, este,
que nos daba que hasta Westfalia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, Donde surge el Estado moderno, ¿verdad? Pero ahí esas viejas monarquías, lo que siempre tuvieron claro era el equilibrio de poder, Sí, el concepto de claro. equilibrio de poder. ¿Hasta dónde yo tengo que avasallar y presionar a mi enemigo hasta aniquilarlo? claro, ¿Verdad? O sea, claro. cuando uno analiza la historia militar y ve que las guerras de aniquilación, ¿verdad? Son las que normalmente terminan en ese estancamiento, ¿no? Y el, el- en la Primera Guerra Mundial, los aliados por un lado y las potencias centrales por el otro, se negaron a sentarse en la mesa de negociaciones y pusieron arriba de la mesa, fundamentalmente en este caso los aliados, ¿verdad? Sí. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. La palabra aniquilación Mm, es cuando se estanca el conflicto. sí, Claro. Y todos sabemos que en la vida la negociación no es ganar, ganar, es ceder, ceder. O sea, exacto. sí, todos queremos ganar, ganar, como es un poco el eslogan de los chinos, ¿verdad? Cuando hacen las negociaciones. Ganar, ganar, gano yo y ganas tú. Pero Coronel, se nos va sí, disculpe. cortando. Los invito a grabar, aunque sea 5 minutos más para cerrar esta nota, porque este tema lo podemos dar como cierre, que es muy interesante, Sí, porque sí, el sí. Zoom tiene límite y Me cerramos con mandás un eso. link. Ya le Me mando el mandás link un link. enseguida, se los mando los dos y Bien, cerramos con una. Al final hicimos 3 capítulos, hacemos un tercer bien, capítulo bien, y está bien. muy interesante este tema. Quédense ahí, ¿eh? Buenísimo. Quédate ahí y Sí. después venimos al tercer capítulo. Vos